4 de la tarde con 42 minutos. Escuchamos, por supuesto, a U2 con The Fly, que en 1991 llegaron a la cumbre de los rankings musicales con su disco Achtung Baby. Pero vamos ya a centrarnos en los temas que nos convocan aquí en La Invención del Futuro. Y ya está con nosotros aquí en el estudio la doctora Lilian Jara, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Doctora, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. El placer es nuestro tenerla acá. Antes de entrar a analizar el tema que la trae acá al estudio, que es las mutaciones genéticas del cáncer de mama, en una investigación que involucró a 600 familias chilenas, tengo entendido. Exactamente. Antes de entrar en detalle a ese tema, me gustaría preguntarle por lo que es, por supuesto, la noticia médica más importante de los últimos tiempos, creo yo, en nuestro país, y fue la promulgación hace algunos días de parte del presidente Sebastián Piñera, quien junto al ministro de Salud, ¿no es cierto?, promulgaron la nueva Ley Nacional contra el Cáncer. Entonces, como usted es una eminencia en el tema, claramente tengo que preguntarle qué le pareció la noticia. Estamos todos de acuerdo que una gran noticia es algo muy positivo, pero para entrar un poquito más en detalle respecto a todos los anuncios que se hicieron, ¿qué le pareció de entrada? No, de entrada a mí me parece fantástico, pero me recuerda un poco lo que pasó en Estados Unidos hace 40 años atrás, donde el presidente Richard Nixon, ¿no es cierto?, Claro, decidió declararle la guerra al cáncer y firmó un acta nacional en que se planteaba como objetivo acabar con la enfermedad. Eso es, estoy diciendo textualmente lo que apareció en ese tiempo. claro. Yo creo que no lo logró, pero es Sí evidente, estableció un paradigma respecto al combate de esta enfermedad. Y respecto de eso es como un paralelo que ocurre acá, ¿no es cierto?, en el cual se crea o se establece un plan nacional del cáncer que a su vez va, ¿no es cierto?, al Congreso para que pueda ser convertido en ley. En el caso norteamericano, ¿qué pasó una vez que se propuso esta ley? Bueno, en el caso norteamericano ¿cómo se llama?, se dedicaron fondos importantes, tanto, digamos, a los programas de atención primaria, diagnóstico precoz, exámenes que puedan, ¿no es cierto?, determinar precozmente la existencia de cáncer, y en eso se ha avanzado muchísimo. Ahora, lamentablemente, muchos de esos avances no los tenemos disponibles en nuestro país. Claro. Y en nuestro país hay una cosa tremendamente dramática. Actualmente, ¿no es cierto?, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Y el cáncer es la segunda causa de muerte. Sin embargo, en unos pocos años más, eso le iba a comentar, las en proyecciones. unos pocos años más, la proyección es que sea la primera causa de muerte en el país. Y esto, ¿A qué se debe eso? ¿A que hay mejores formas de controlar los accidentes cardiovasculares? Yo creo que ¿O hay más conciencia? Puede ser. ¿O el cáncer se ha puesto más agresivo con el correr de los años? Yo creo que hay factores de riesgo que están incidiendo en forma importante en el cáncer. En primer lugar, hay que decir que el cáncer es una enfermedad de gente mayor, de adultos mayores, y con la perspectiva de vida mucho más grande, no sé, mucho más amplia, en que la gente vive 80 y más años actualmente en Chile. Entonces eso hace que esta, que es una enfermedad crónica, aumente, ¿no es cierto?, su frecuencia, aumente su prevalencia. Pero por otro lado hay otros factores. Se sabe y se está haciendo, se está mirando muchísimo la relación que hay entre diabetes y cáncer. ¿Ya? Y más todavía entre diabetes y cáncer, si nos ponemos, ¿no es cierto?, más amplio, entre obesidad, que lleva a la diabetes, y cáncer. Y ahí están, ¿no es cierto?, una serie de medidas ambientales, cambios de formas de vida, dejar el sedentarismo, Claro. alimentación, ¿no es Claro, cierto?, nosotros tenemos como país uno de los índices de obesidad saludable, más altos de la OCDE. Exactamente. O sea, todo se reduce finalmente, en gran medida, al tema de la alimentación y al sedentarismo que vivimos, sobre todo los niños en nuestro país. Esa es una cosa fundamental que también va a incidir, ¿no es cierto?, en estas prevalencias tan altas de cáncer. Ahora, ¿qué hacer? O sea,
Hay algunos cánceres que, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las estadísticas que ha dado el Ministerio y este informe, que son muchísimo más prevalentes. Por ejemplo, el cáncer gástrico tiene una tasa de mortalidad tremendamente alta. Y en mujeres, obviamente, el cáncer de mama es la primera causa de mujeres en el mundo y también en Chile. Pero en Chile, otro aspecto importante es que hay regiones del país donde la prevalencia de algunos cánceres es mucho más alta. ¿Por qué? Por ejemplo, en el norte, probablemente por efectos de contaminación ambiental, las mineras, toda la región minera. En el Maule, a lo mejor ahí tenemos algunos mutágenos que están relacionados con los pesticidas. Claro. Y así, ¿te fijas? Entonces, hay algunas zonas del país donde la prevalencia de cánceres específicos es muy alta. Y a partir de la contaminación ambiental, particularmente. Contaminación ambiental, ¿no es cierto? Sumado a todo lo otro que hemos conversado, Sumado por supuesto. a todo lo otro. Entonces, y el problema del cáncer es un problema tremendamente serio para la familia, es serio, ¿no es cierto?, para toda la comunidad. O sea, se nos enferma una persona de cáncer y evidentemente hay un gasto del Estado, hay un gasto de los seguros de salud, pero también hay un gasto familiar que puede llevar, ¿no es cierto?, a la familia a una desesperación completa y a un empobrecimiento importante. Por cierto. Entonces, en cáncer es fundamental la detección precoz de la enfermedad. Toda enfermedad detectada precozmente va a tener, ¿no es cierto?, un trayecto o un pronóstico muchísimo mejor que cuando se detecta en estadios tardíos. Correcto, cuando ya está más ramificada la enfermedad. Exactamente. Ahora, volviendo a la nueva ley nacional contra el cáncer, ¿por qué cree usted, considerando que justamente como ejemplo tenemos el caso norteamericano promulgado por el presidente Nixon en su minuto en los 70, ¿por qué ha demorado tanto en nuestro país establecer esta necesidad, siendo que todos sabíamos que era algo justamente de primera necesidad? De hecho, ya estamos a puertas, ¿no es cierto?, a que sea la principal causa de muerte en mujeres. ¿Por qué se demoró tanto? Hemos estado en conexión. Yo pertenezco a la Universidad de Chile, ustedes saben, ¿no es cierto?, con gente del Ministerio. Y hay una cosa que no estaban y no están todavía bien establecidas, que son las estadísticas. Ya. Y por lo tanto, si no están las estadísticas, ¿no es cierto?, de mortalidad y de incidencia, vale decir, casos nuevos que se producen por año, no podemos dimensionar, ¿no es cierto?, la cuantía del problema. En cambio ahora ya están habiendo estadísticas, tenemos estadísticas mucho mejores, y eso permite dimensionar un poco mejor la cuantía del problema. Por otro lado, hay otros problemas de salud pública atingentes. O sea, si tenemos, ¿no es cierto?, una epidemia de influenza, bueno, los recursos del Ministerio tendrán que ir ahí. Claro, lógico. Y si tenemos, claro, específico. O sea, hay que atacar en medicina. Con el cólera y todo eso. Tiene que atacar, te fijas, inmediatamente lo contingente y lo que puede salvar vidas. El cáncer es considerada una enfermedad crónica y si llegáramos a que realmente fuera una enfermedad crónica y pudiéramos vivir acompañados del cáncer. ¿Usted cree que podríamos llegar a ese punto? Yo creo que sí. Sí, Yo creo que sí, que podríamos llegar a ese punto y ese es, yo diría que el objetivo, llegar, ¿no es cierto?, a una etapa en que el cáncer sea una Porque, enfermedad doctora, crónica. en su experiencia, ¿cómo ha visto la evolución mundial, no solamente en nuestro país, sino que mundial respecto al combate del cáncer? ¿Cómo ha avanzado la tecnología y la misma ciencia respecto a encontrar algún tipo, ni siquiera de solución, de mitigación que sea respecto al crecimiento del cáncer en el cuerpo humano? Bueno, el avance tecnológico a partir del proyecto Genoma Humano ha sido fundamental, espectacular. Es que ha sido gigantesco. Hace 10 años atrás, tener una secuencia, un genoma completo era carísimo. Claro. Actualmente podemos tener una secuencia de exoma de todos los genes de un individuo por $300. Mira. Y por lo tanto, si nosotros podemos conocer mutaciones específicas que aumentan el riesgo para un determinado cáncer, esa persona debería estar en un plan de prevención y cualquier seguro de salud ahorraría plata. Sin duda. Otro aspecto importante, ¿no es cierto?, es el desarrollo actualmente de la biopsia líquida. A ver.
¿qué es lo que es la biopsia líquida? Todo el mundo sabe lo que son las biopsias en tejido. Se hace un corte de tejido, el patólogo mira las células y correcto, ve si y son determina, diferentes y determina, exacto, ¿no es cierto?, qué es un cáncer, qué tipo de cáncer es, se hacen pruebas histoquímicas, se determinan receptores, en fin, se hace una caracterización, ¿no es cierto?, del tumor. correcto. Pero En resulta de que este tipo de biopsia tradicional, de biopsia de estudio histológico, citológico, se hace una vez que al paciente le sacan el tumor. O sea, el tumor está instalado. claro. La biopsia líquida consiste en tomar una muestra de sangre del paciente. Desde esa muestra de sangre, extraer células cancerosas circulantes. Cuando se produce un tumor, desde muy pequeño, el tumor, ¿no es cierto?, un determinado número de células salen del sitio del tumor y empiezan a circular por sangre y por linfa. Entonces, desde la sangre se puede obtener células tumorales circulantes, se puede obtener DNA tumoral circulante, microRNA tumorales circulantes, una serie de moléculas y células. Pero entonces, por lo que suena, la biopsia líquida debería ser un estándar ahora en la... La biopsia líquida debiera ser el estándar. Nosotros acabamos de hacer un curso donde vino gente de Brasil, que en el Hospital Oncológico de Sao Paulo compraron, ¿no es cierto?, este aparato, que es un poco caro, pero... Porque es una tecnología relativamente nueva. Sí. O sea, relativamente nueva desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de uso práctico, por supuesto, en un hospital. Claro. Pero el Hospital, ¿no es cierto?, Nacional del Cáncer de Sao Paulo sí lo tiene funcionando. Y entonces, por ejemplo, si en una mamá, ¿no es cierto?, enfermó de un X tipo de cáncer y a sus hijas a determinada edad le podemos hacer biopsias líquidas, podemos saber si están desarrollando un cáncer mucho tiempo antes de que esto se constituya en un tumor operable. Por lo tanto, la biopsia líquida, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, podría detectar cáncer de mama antes que la mamografía lo detecte. Wow. Ya, entonces volviendo y para cerrar el tema de la Ley Nacional del Cáncer, ¿a usted le parece, por supuesto, que algo relativo, por supuesto, positivo, pero hay algo que le gustaría haber escuchado extra, algo que quizás se le puede haber quedado al ministro, al presidente en el tintero, o estamos bien encaminados? Yo creo que estamos bien encaminados. Yo espero que se haga una difusión, o sea, que se eduque a la comunidad. Sí, eso es fundamental. Y esa educación debería empezar desde la básica, desde los niños, luego los estudiantes secundarios, luego toda la comunidad. O sea, las personas deben saber cuándo asustarse, cuándo ir, ¿no es cierto?, a examinarse, en fin, pero para eso hay que difundir. Y comunicar. Hay que entrenar, por ejemplo, a las matronas, porque en muchos sitios de Chile, ¿no es cierto?, el control, por ejemplo, de la mama, la realiza la matrona en el consultorio. Sí. Y por lo tanto ella debe saber interpretar una mamografía, o debe existir telemedicina para que eso se haga. Por último, y para que inmediatamente se vaya la paciente, ¿no es cierto?, a un centro de mayor complejidad. Yo creo que es fundamental. Eso está contemplado. No sé en qué en esto, porque las cuantías iniciales, o sea, las acciones iniciales van fundamentalmente a la detección temprana, ¿no es cierto?, o sea, dar mayor cobertura, por ejemplo, a que las mujeres puedan hacerse, se cura un mayor porcentaje de mujeres con mamografía, en el caso del cáncer de mama, que se use la vacuna para el HPV, ¿no es cierto?, tanto en niños como en niñas, ese tipo de acciones. Luego, que se formen más oncólogos. No tenemos oncólogos distribuidos parejitos en todo el país. Exacto. Entonces, tiene que haber, ¿no es cierto?, la estructuración de una red de Arica, Punta Arenas, rápida, incluyendo médicos extranjeros también que puedan colaborar. Médicos extranjeros que puedan colaborar. Perfecto. Doctora, muy rápidamente, porque ya nos pilló el tiempo, pero quisiera que me contara un poco respecto al estudio que está haciendo, que usted está liderando, respecto al cáncer, o las mutaciones genéticas del cáncer de mama en 600 familias chilenas. Sí.
Lo primero que debo decirte es que el cáncer es debido, ¿no es cierto?, a mutaciones genéticas, todos los cánceres, no solo el cáncer de mama. Y en el caso del cáncer de mama, nosotros tenemos 2 genes que aumentan muchísimo el riesgo, hasta un 80%, que son las mutaciones en los genes BRCA1 de cáncer de mama 1 y BRCA2 cáncer de mama 2. Ya. Cuando una mujer tiene mutaciones en esos genes, su riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta hasta un 80%. Ayer yo recibí un llamado desesperado de una paciente: necesito, doctor, el resultado del examen porque usted le tomó a un miembro de la familia y resulta que ahora su hija con 26 años está con cáncer de mama. Y los clínicos tratantes necesitan conocer el resultado de este examen para saber cuál es, ¿no es cierto?, el tipo de terapia o el tipo de decisión terapéutica que van a tomar. De manera que nosotros no solamente hemos estudiado estos genes, sino que hemos estudiado también otros genes responsables del cáncer de mama, y lo que estamos tratando de diseñar es un panel, ¿no es cierto?, genético, que se puede aplicar a las mujeres con cáncer para poder determinar el riesgo que tienen de desarrollar la enfermedad, y al tener más alto riesgo pueden implementar medidas preventivas. Exacto. Inicio, imágenes, en fin, una todo serie lo que sea necesario para prevenir la enfermedad. Así es que yo creo que ojalá nos vaya mejor que Nixon. Por lo pronto. Pero claro, yo creo que 40 años atrás lo hace Nixon y ahora estamos en una cosa parecida en Chile. Es fantástico. Buenísimo. Doctora Lilian Jara, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros acá en La Invención del Futuro. Por supuesto, su casa para cuando quiera. Pucha, si me la ofrecen yo vengo todos Se los lo días. vamos a ofrecer, no se preocupe. Muy bien, gracias. Les recuerdo que pueden perfeccionar su conocimiento matriculándose en los posgrados.